Hay noches en que la oración se convierte en un peso insoportable. Noches en que el alma intenta elevarse hacia Dios, pero las palabras se desmoronan antes de salir de los labios. Noches en que el cielo parece hecho de bronce y cada suspiro cae de vuelta al pecho como piedra arrojada contra un muro impenetrable. John Wesley conoció esas noches. Las vivió con una intensidad que pocos se atreverían a confesar. Hubo momentos en su vida en que este hombre, que más tarde encendería un avivamiento espiritual en toda Inglaterra, no podía pronunciar una sola oración sin sentir que estaba hablando al vacío. Y sin embargo, fue precisamente en ese desierto interior donde aprendió algo que transformaría para siempre su comprensión de lo que significa orar. Algo que quizás tú necesitas escuchar esta noche. Si te sientes identificado con estas palabras, si has experimentado la fatiga del alma que convierte la oración en un ejercicio mecánico y vacío, entonces este video fue hecho para ti. Antes de continuar, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Al suscribirte no solo apoyas este ministerio, sino que te aseguras de no perderte contenido que puede fortalecer tu vida espiritual y ayudarte a profundizar tu relación con Dios a través de las enseñanzas de los grandes hombres y mujeres de fe que nos precedieron. Además, me encantaría conocer tu experiencia. Escribe en los comentarios cuál ha sido el momento más difícil que has enfrentado en tu vida de oración. Tu testimonio puede ser de bendición para alguien más que está atravesando lo mismo. Para entender cómo Wesley aprendió a orar desde el cansancio, debemos remontarnos a los años anteriores a su famosa experiencia en Aldersgate. En aquella época, Wesley era un hombre religioso hasta la médula, pero profundamente infeliz. Se levantaba a las 4 de la mañana para orar. Ayunaba 2 veces por semana. Visitaba prisioneros, alimentaba a los pobres, estudiaba las escrituras con una disciplina que habría agotado a cualquiera, y sin embargo cada noche se acostaba con la misma sensación de vacío. La oración se había convertido para él en un trabajo agotador, una obligación que cumplía con los dientes apretados y el corazón seco. No sentía la presencia de Dios. No experimentaba gozo, solo experimentaba el peso aplastante de intentar alcanzar algo que siempre parecía estar fuera de su alcance. Lo que pocos saben es que Wesley llevaba un diario donde registraba con brutal honestidad el estado de su alma. En esas páginas encontramos confesiones que contradicen la imagen del líder espiritual seguro y triunfante que muchos imaginan. Escribe sobre noches de insomnio, donde la duda lo atormentaba. Describe periodos en que la Biblia le parecía un libro cerrado, sus palabras incapaces de penetrar la coraza de cansancio que se había formado alrededor de su corazón. Habla de momentos en que se arrodillaba para orar y no podía encontrar nada que decir, ninguna palabra que sintiera verdadera, ningún anhelo que pudiera formular con convicción. Este era Wesley antes de la transformación. Este era el hombre que más tarde enseñaría a Miles sobre la vida en el espíritu. El punto de quiebre llegó de una manera inesperada. Durante su viaje a Georgia como misionero, Wesley se encontró en medio de una tormenta que amenazaba con hundir el barco. Mientras los pasajeros ingleses gritaban aterrorizados y Wesley mismo temblaba de miedo, observó algo que lo marcó para siempre. Un grupo de moravos cristianos alemanes que viajaban en el mismo barco permanecían en perfecta calma, cantaban himnos mientras las olas golpeaban contra el casco. Sus rostros no mostraban pánico, sino una paz que Wesley no podía comprender. Cuando la tormenta pasó, Wesley se acercó a uno de ellos y le preguntó cómo habían logrado mantener esa serenidad. La respuesta del moravo fue simple y devastadora. Ellos no tenían miedo de morir porque conocían a aquel en quien habían creído. Aquella conversación abrió una herida en el alma de Wesley, que tardaría años en sanar. Se dio cuenta de que toda su religiosidad, toda su disciplina espiritual, todos sus esfuerzos por ser santo, no habían producido en él la paz que aquellos simples creyentes poseían. Él conocía sobre Dios, pero no conocía a Dios de la manera en que ellos lo conocían. Oraba a Dios, pero no oraba desde una relación viva con Él. Él cumplía con los requisitos externos de la fe, pero le faltaba esa conexión interior que convertía la oración de los moravos en algo natural, espontáneo, vivo. Esta revelación no lo liberó inmediatamente. Por el contrario, lo sumió en una crisis aún más profunda. Ahora no solo estaba cansado de orar, sino que cuestionaba si alguna vez había orado de verdad. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de su vida. Wesley regresó de Georgia sintiéndose un fracaso total. Había ido a América a convertir a los indígenas y regresaba preguntándose si él mismo estaba convertido. Intentaba orar, pero las palabras le sabían a ceniza. Intentaba leer la Biblia, pero las promesas de Dios le parecían dirigidas a otros, no a él. Hay algo particularmente doloroso en el cansancio espiritual de alguien que ha dedicado toda su vida a buscar a Dios. No es el cansancio del que nunca ha intentado, sino el agotamiento del que ha dado todo lo que tiene
y siente que no ha sido suficiente. Wesley estaba en ese punto exacto. Había vaciado su tanque por completo y no tenía idea de cómo volver a llenarlo. Fue en este contexto de desolación donde Wesley tuvo un encuentro que cambiaría todo. Peter B. Haler, otro moravo, llegó a Londres y comenzó a reunirse con él. Las conversaciones entre ambos fueron intensas, a veces frustrantes para Wesley. Haler le hablaba de una fe que Wesley no comprendía. Una fe que no dependía de los esfuerzos humanos, sino que era un regalo de Dios. Él le hablaba de una oración que no era trabajo sino descanso, no obligación sino deleite. Wesley resistió estas ideas durante semanas. Su mente entrenada en Oxford no podía aceptar algo tan simple. Seguramente había algo más que debía hacer, algún nivel de santidad que debía alcanzar primero. Pero Haler insistía en la fe viene primero, y todo lo demás fluye de ella. Lo que Haler estaba describiendo era una revolución en la manera de entender la vida espiritual. Wesley había estado orando para ganarse el favor de Dios, para demostrar su devoción, para acumular méritos que lo hicieran digno del amor divino. Pero eso no era oración en el sentido bíblico. Eso era transacción religiosa, un intento de comprar con esfuerzo lo que solo puede recibirse como regalo. La verdadera oración, según Haler, surge de la certeza de que ya somos amados, no del intento de hacer que nos amen. Brota de la relación, no de la obligación. Es la respuesta natural de un corazón que ha sido tocado por la gracia, no el medio para obtener esa gracia. Esta distinción puede parecer sutil, pero sus implicaciones son enormes para quien está agotado de intentar. Wesley no llegó a comprender esto de manera instantánea. La transformación fue gradual, precedida por semanas de lucha interior. Hubo noches en que casi abandona todo, convencido de que la paz que los moravos describían no era para él. Hubo momentos de desesperación tan profunda que consideró dejar el ministerio por completo. Pero algo lo mantenía buscando, una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse del todo. Y es aquí donde encontramos una de las lecciones más importantes de la experiencia de Wesley. El cansancio espiritual no significa que Dios nos ha abandonado. A veces significa exactamente lo contrario. A veces el agotamiento de nuestros propios recursos es la preparación necesaria para recibir los recursos de Dios. A veces hay que llegar al fin de uno mismo para encontrar el principio de él. La noche del 24 de mayo de 1738 marca el momento que Wesley describió como el despertar de su alma. Asistió de mala gana a una reunión en la calle Aldersgate, donde alguien leía el prefacio de Lutero a la Carta de Romanos. Wesley no esperaba nada especial de esa noche. Estaba cansado, desanimado, asistiendo más por costumbre que por convicción. Pero mientras escuchaba las palabras sobre la fe que justifica al pecador, algo comenzó a moverse en su interior. Sintió, según sus propias palabras, que su corazón se calentaba extrañamente. Supo, con una certeza que nunca antes había experimentado, que Cristo había muerto por él personalmente, y que sus pecados habían sido perdonados. Lo que sucedió en Aldersgate no fue simplemente una experiencia emocional pasajera, fue un cambio fundamental en la manera en que Wesley se relacionaba con Dios. Antes de esa noche, oraba hacia Dios como quien habla a un juez distante. Después de esa noche, comenzó a orar desde Dios, como quien conversa con un padre amoroso. La diferencia es crucial para entender cómo podemos orar cuando el corazón está cansado. Wesley descubrió que la oración no es el medio para llegar a Dios, sino la expresión de que ya hemos llegado. No es el camino hacia la gracia, sino la respuesta a la gracia que ya nos ha alcanzado. Este cambio de perspectiva liberó a Wesley de la tiranía del esfuerzo religioso y le abrió las puertas a una vida de oración completamente nueva. Es importante notar que la experiencia de Aldersgate no eliminó todos los problemas de Wesley. En las semanas y meses siguientes, tuvo momentos de duda, periudos y sequedad y espiritual, noches en que el viejo cansancio amenazaba con regresar. La diferencia era que ahora tenía un fundamento que no dependía de sus sentimientos. Podía orar aunque no sintiera nada, porque sabía que la relación con Dios no estaba basada en sus emociones, sino en la fidelidad divina. Podía perseverar en la oración, aunque pareciera infructuosa, porque había aprendido que el fruto no depende de su capacidad, sino de la gracia que lo sostenía. Esta es una lección vital para cualquiera que luche con el agotamiento espiritual. A los sentimientos van y vienen, pero la realidad de nuestra relación con Dios permanece. Wesley desarrolló a lo largo de su vida una comprensión profunda de lo que llamaba la oración del corazón. No se refería a una técnica o método particular, sino a una disposición interior. La oración del corazón es aquella que surge naturalmente de una vida vivida en la presencia de Dios. No requiere palabras elaboradas ni fórmulas específicas. Puede ser un suspiro, un gemido o una mirada hacia el cielo en medio de las tareas cotidianas. Lo que la caracteriza no es su forma externa, sino su origen interno. Brota de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios y que responde a ese amor de manera continua. Para Wesley, toda la vida del creyente debería convertirse en una oración constante, no porque esté recitando palabras todo el tiempo,
sino porque mantiene esa conexión viva con el Padre. Esta comprensión tiene implicaciones prácticas para quien se siente demasiado cansado para orar. Wesley habría dicho que no necesitas encontrar energía para orar, porque la oración no es un gasto de energía, sino una fuente de ella. No necesitas fabricar palabras hermosas, porque Dios no está interesado en tu elocuencia, sino en tu corazón. No necesitas sentirte espiritual para acercarte a Él, porque Él se acerca a los quebrantados, a los agotados, a los que han llegado al límite de sus fuerzas. La oración desde el cansancio puede ser simplemente presentarte ante Dios, tal como estás, sin pretensiones, sin máscaras, sin intentar impresionarlo con tu devoción. Puede ser decir: Señor, no tengo nada que ofrecerte esta noche, estoy vacío, estoy seco, pero aquí estoy. Wesley también entendió que el cansancio espiritual a menudo tiene raíces que van más allá de lo puramente devocional. Observó que el cuerpo y el alma están íntimamente conectados, y que el agotamiento físico puede manifestarse como sequedad espiritual. Vio que las circunstancias difíciles de la vida, las pérdidas, las decepciones, las enfermedades pueden drenar nuestra capacidad de orar con la misma efectividad que un ayuno prolongado drena nuestra energía física. Por eso, su consejo a quienes atravesaban periodos de aridez espiritual no era simplemente que oraran más, sino que cuidaran de sí mismos de manera integral, que descansaran cuando necesitaban descanso, que buscaran compañía cuando la soledad los abrumaba, que no se castigaran por sentirse cansados. Hay otro aspecto de la enseñanza de Wesley que resulta particularmente relevante para nuestro tema. Él insistía en que la oración no es solo una actividad individual, sino también comunitaria. En los momentos de mayo era cansancio espiritual, cuando nos resulta imposible orar por nosotros mismos, podemos apoyarnos en las oraciones de otros. Wesley estableció pequeños grupos de creyentes que se reunían regularmente para orar unos por otros, para confesar sus luchas, para sostenerse mutuamente en los momentos difíciles. Entendía que la vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento, y que parte de la solución al agotamiento espiritual puede encontrarse en la comunión con hermanos y hermanas que pueden cargar con nosotros cuando ya no podemos cargar solos. Wesley también enfatizaba la importancia de lo que llamaba los medios de gracia. Estos incluían no solo la oración privada, sino también la lectura de las Escrituras, la participación en la Santa Cena, el ayuno y la comunión con otros creyentes. Su punto era que Dios ha provisto múltiples canales a través de los cuales su gracia puede fluir hacia nosotros, y que cuando uno de esos canales parece bloqueado, podemos acudir a los otros. Si la oración privada se ha vuelto árida, quizás la lectura de los salmos pueda renovar nuestro espíritu. Si las palabras no vienen, quizás el silencio ante la mesa del Señor pueda comunicar lo que nuestra voz no puede expresar. La vida espiritual no depende de un solo método, y el cansancio en un área no tiene que significar el colapso total. Uno de los consejos más prácticos que Wesley ofrecía a quienes luchaban con la oración era comenzar por la gratitud. Incluso cuando el corazón está pesado, incluso cuando las circunstancias son difíciles, siempre hay algo por lo cual dar gracias. El simple acto de enumerar las bendiciones recibidas, por pequeñas que sean, tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y abrir nuestro corazón. Wesley creía que la gratitud es la puerta de entrada a la presencia de Dios, y que quien comienza dando gracias pronto descubre que tiene mucho más que decir. No se trata de negar el dolor o fingir que todo está bien, sino de reconocer que incluso en medio de la dificultad, la bondad de Dios sigue presente y activa en nuestras vidas. También es significativo notar cómo Wesley manejó los periodos de oscuridad espiritual que siguieron incluso después de Aldersgate. No los veía como señales de fracaso o abandono divino, sino como parte normal del camino de fe. Utilizaba la imagen del desierto para describir estas etapas, recordando que el pueblo de Israel tuvo que atravesar el desierto antes de llegar a la tierra prometida. El desierto no es el destino final, sino una estación en el viaje. Es un lugar de prueba, sí, pero también de purificación y preparación. Wesley animaba a sus seguidores a no desesperarse en estos periodos, sino a confiar en que Dios estaba trabajando incluso cuando su presencia no se sentía. La ausencia de sentimientos no significa la ausencia de Dios. Hay una profunda sabiduría en la manera en que Wesley equilibraba la disciplina espiritual con la dependencia de la gracia. No abandonó las prácticas que había cultivado durante años: la oración matutina, el estudio de las Escrituras, el ayuno regular, empero les dio un nuevo significado. Ya no eran medios para ganar el favor de Dios, sino expresiones de una relación que ya existía. Ya no eran obligaciones pesadas, sino oportunidades de encuentro. Este cambio de perspectiva transformó las mismas actividades que antes lo agotaban en fuentes de vida y renovación. La forma externa era similar, pero el corazón detrás de ella era completamente diferente. Y esa diferencia lo cambió todo. Wesley también enseñó que la oración no siempre tiene que ser verbal. En los momentos de mayo era agotamiento, cuando las palabras simplemente no vienen, podemos orar con nuestro silencio. Podemos orar con nuestra presencia, simplemente
estando delante de Dios sin decir nada. Podemos orar con nuestras lágrimas, dejando que fluyan sin intentar explicarlas. Podemos orar con nuestros suspiros, esos gemidos indecibles de los que habla el apóstol Pablo, que el Espíritu interpreta ante el Padre en la oración. Es comunicación, sí, pero la comunicación más profunda a menudo ocurre más allá de las palabras. Un niño pequeño no necesita explicar su necesidad a su padre para ser comprendido. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. A lo largo de su ministerio, que se extendió por más de 5 décadas, Wesley tuvo innumerables oportunidades de acompañar a personas que atravesaban crisis espirituales. Su consejo era consistente: no confíes en tus sentimientos, confía en las promesas de Dios. No midas tu relación con Él por la intensidad de tus emociones, sino por la fidelidad de su carácter. No abandones la oración porque no sientes nada, porque el valor de la oración no depende de lo que tú sientas, sino de aquel a quien te diriges. Wesley había aprendido estas lecciones en carne propia, y las transmitía con la autoridad de quien ha caminado por el valle de sombras, y ha emergido al otro lado con su fe, no solo intacta, sino fortalecida. Quizás la contribución más duradera de Wesley a nuestra comprensión de la oración es su insistencia en que el amor es el fundamento de todo. La oración, en su esencia más pura, no es otra cosa que el diálogo del amor entre el Creador y su criatura. Cuando amamos, queremos comunicarnos con el amado. Cuando sabemos que somos amados, la comunicación fluye naturalmente. El problema de la oración vacía, del cansancio espiritual, a menudo se reduce a una pérdida de la conciencia de ese amor. Nos olvidamos de cuánto nos ama Dios, dejamos de sentirnos amados, y cuando eso sucede, la oración se convierte en obligación en lugar de deleite. La solución no es esforzarnos más, sino recordar quiénes somos para Él, en recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Wesley vivió hasta los 87 años, predicando hasta pocas semanas antes de su muerte. En sus últimos días, cuando su cuerpo estaba debilitado por la edad y la enfermedad, su vida de oración seguía siendo vibrante. Quienes lo acompañaron en esas horas finales reportan que pasaba largos períodos en silenciosa comunión con Dios, su rostro reflejando una paz que las circunstancias externas no podían perturbar. Las últimas palabras que se registran de él incluyen esta afirmación simple pero profunda: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Esa era la realidad que había sostenido su vida de oración durante más de 5 décadas. No sus esfuerzos, no sus métodos, no su disciplina, sino la presencia constante e inquebrantable del Dios que lo amaba. Si esta noche tu corazón está cansado, si la oración se ha convertido en una carga que apenas puedes soportar, quiero que sepas que no estás solo. John Wesley estuvo exactamente donde tú estás. Muchos de los santos más grandes de la historia atravesaron desiertos similares. El cansancio espiritual no es señal de fracaso ni evidencia de que Dios te ha abandonado. A veces es precisamente lo contrario. A veces es la manera en que Dios nos vacía de nuestros propios recursos para llenarnos con los suyos. A veces es la preparación necesaria para una transformación que no podríamos experimentar de otra manera. Lo que Wesley descubrió, y lo que tú puedes descubrir también, es que la oración más poderosa no siempre es la más elocuente. A veces es simplemente presentarse ante Dios vacío y agotado y decir: aquí estoy. Si este video ha sido de bendición para ti, te pido que consideres darle me gusta y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Cada vez que compartes, cada vez que comentas, cada vez que te suscribes, estás ayudando a que este contenido llegue a más personas que están buscando profundizar su vida espiritual. Este canal existe gracias al apoyo de personas como tú, y tu participación activa nos permite seguir creando contenido que nutre el alma y fortalece la fe. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y únete a esta comunidad de creyentes que buscan crecer juntos en el conocimiento de Dios. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo que puede parecer contradictorio, pero que está en el corazón de lo que hemos aprendido. Hoy quiero invitarte a orar. No una oración larga ni elaborada. No necesitas encontrar las palabras perfectas. Simplemente cierra tus ojos, respira profundo y preséntate ante tu Padre Celestial tal como estás. Si lo único que puedes hacer es permanecer en silencio ante Él, eso es suficiente. Si las únicas palabras que vienen son Señor, ayúdame, eso es suficiente. Si todo lo que puedes ofrecer es tu cansancio, ofrece tu cansancio. Él sabe recibirlo. Él sabe transformarlo. Durante los próximos minutos, vamos a tener un tiempo de música instrumental. Te invito a que lo uses para estar en la presencia de Dios, sin presiones, sin expectativas, solo tú y Él. Padre Celestial, venimos ante ti esta noche con corazones cansados. Algunos de nosotros hemos estado luchando durante mucho tiempo. Algunos hemos perdido la esperanza de que la oración pueda volver a ser algo vivo y real en nuestras vidas. Pero hoy hemos escuchado la historia de alguien que atravesó el mismo desierto y encontró un oasis del otro lado. Te pedimos que hagas en nosotros lo que hiciste en Wesley. Calienta nuestros corazones y renueva nuestra fe. Recuérdanos que somos amados profundamente y ahumados independientemente de lo que sintamos.
o dejemos de sentir. Enséñanos a descansar en tu gracia en lugar de agotarnos intentando ganarla. Y mientras permanecemos en tu presencia durante estos próximos minutos, haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.